Muy bien. So, good evening once again, ladies, gentlemen. It's nice to see you today, the 5th of June 2024. Buenas tardes, tarde, noche ya. Muchachos, es un gusto verlos nuevamente hoy, 5 de junio 2024. Bien, empecemos. ¿Qué nos dice la guía de aprendizaje y el cronograma que vamos a desarrollar en esta semana que empieza el día de hoy? Bueno, para esta semana tenemos dos sesiones, y al igual que la anterior ocasión y las próximas ocasiones, y vamos a discutir el RAM número 2 que tiene que ver con intercambiar información, teniendo en cuenta vocabulario de alimentos, precios y cantidades en contextos cotidianos. Bueno, para esto vamos a hacer un foro que se sugiere empezar el día de hoy y terminar, finalizar, completar antes del día 11 de junio. Tenemos una semanita. Si lo puede hacer antes, genial. Si lo hace después, asegúrese de que todas sus evidencias las entregue antes del 28, porque si no, pues hasta el 28, pues ya no se puede hacer más, ¿no? Bien, ¿qué vamos a desarrollar entonces? Vamos a desarrollar un foro temático relacionado con irse de compras, pero irse de compras en términos de alimentos, precios y cantidades, entonces, para que lo tenga presente. Vamos a mirar entonces qué nos dice la guía de aprendizaje. La guía de aprendizaje, en la ocasión anterior, hicimos un test, a la mayoría le fue muy bien, por cierto, felicitaciones con el test, creo que no era gran cosa, ¿cierto? Algunos poquitos tuvieron unos inconvenientes, falencias, pero nada que no se pueda resolver con repetir el examen una segunda, tercera vez. Bueno, no era complicado, eso era prácticamente nivel 2. Bueno, pero lo que nos interesa en este momento es el foro de discusión. Veamos con detalle qué es lo que nos dice el foro. Para el desarrollo debe recalcarse que debe ser 100% en inglés y participar en el foro A Shopping Day. Ahorita miramos cómo funciona eso. A partir de información sobre lugares y productos de manera argumentativa y creativa, respondiendo las siguientes intervenciones. En algún momento, cuando estábamos en la inducción, yo le mencionaba que el hecho de que yo le apruebe o no le apruebe una evidencia tenía principalmente que ver con el seguir las reglas del juego, es decir, lo que nos plantea la guía de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, tomando en cuenta eso, por eso es que siempre mencionamos la guía de aprendizaje, porque si no se cumple con los criterios de la guía, pues no se está desarrollando la evidencia a cabalidad, ¿no? Y aquí esta es la parte importante. Mm, desarrollar una composición e ir distinguiendo vocabulario y expresiones que necesite. Bueno, esta parte no es tan importante. Aquí viene lo importante. Responda las siguientes preguntas para guiarse y escribir una pequeña composición. Vamos a hacer un texto. ¿Qué necesita para preparar una deliciosa comida? No para irse a comprar un jean, no para irse a ver un celular, no para irse a vitrinear, a ver a dónde se va a ir de viaje las próximas vacaciones, porque eso sí son compras, pero la guía de aprendizaje nos dice algo relacionado con comida. Así que, ¿qué necesitamos para preparar una deliciosa comida? Bueno, necesitamos ingredientes tipo huevos, aceite, lo que sea, necesitamos también, no sé, conocimiento, una receta, actitud, bueno, lo que sea que usted requiera para preparar una deliciosa comida, que por cierto, ya me ha pasado anteriormente, no es una receta, ¿no? No me va a decir cómo hacer huevos fritos. Entonces, parto el huevo, lo echo a la sartén, le echo aceite, le echo sal, lo pongo a fuego medio, lo dejo 2 minutos y lo saco con la cuchara bueno, de teflón. No es crear una receta, ¿no? No es mencionar una receta. Si usted lo quiere hacer, es chévere, pero esa no es la respuesta a lo que nos pide la guía de aprendizaje, porque ya me ha pasado. No es crear una receta. Si la quiere hacer, chévere, pero eso no es lo que nos pide la guía de aprendizaje. Téngalo en cuenta. ¿Qué necesita? Entonces ahí es donde le digo, necesito, no sé, actitud, necesito tener huevos, necesito tener aceite, necesito esto. La actitud, las ganas, el conocimiento, alguien que me apoye, alguien que me diga qué tengo que hacer, un chef, lo que sea, ¿cierto? Ya depende de usted. ¿Dónde va a ir a comprar los ingredientes? Porque indudablemente para hacer una comida necesita comprar ingredientes, no la va a hacer hecha de aire, ¿cierto? No tiene sentido, ni de su imaginación, tampoco es coherente. Así que, ¿a dónde va a ir a comprar los ingredientes? En un supermercado, en un centro comercial, en el Fruver del barrio, en la tienda de víveres y abarrotes, en la tienda de barrio, ¿cierto? ¿En dónde va a comprar eso? ¿Cierto? Y aquí viene
Una opción en la que en la mayor cantidad de veces que he visto esta respuesta, y me parece la más pertinente, por cierto, es la de creación de un diálogo, porque usted necesita preguntarle a un vendedor si tiene, si posee, si tiene disponibilidad de 5 productos que le van a servir para desarrollar, para preparar, perdón, su comida, ¿cierto? Y, por ejemplo, usted va a preparar, no sé, una hamburguesa. Entonces necesita para hamburguesa, jamón, queso, a ver qué más es tradicional, lechuga y obviamente el pan. Listo. Va a preguntar por esos 5 productos, ¿cierto? Para hacerlo, la sugerencia, más no camisa de fuerza, es que usted haga un diálogo. Entonces le pregunta al vendedor, al shopkeeper o al seller o al owner, ¿cierto? Store owner, depende de dónde esté. Necesito esto, 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 ¿cuánto cuestan? Y en función del precio, usted dice, sí, tal vez este producto está muy caro, voy a comprar otra cosa. No voy a comprar jamón, sino voy a comprar mortadela, por ejemplo, tomando en cuenta la hamburguesa, ¿cierto? No voy a comprar de esta marca de pan, sino de esta otra, ¿sí? O bueno, el precio me parece asequible, me parece justo. Está en promedio con lo que yo he visto en otros lados. Perfecto, tales. Ahí nuevamente la sugerencia es hacer un diálogo, porque un diálogo es mucho más fácil, ¿no? Y finalmente, ¿cómo va a pagar su compra? Entonces ahí los medios de convencionales pueden ser efectivo, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, ¿no? Esos son los medios convencionales. No nos vamos a meter en cosas raras, así que, bueno, esos son los convencionales, ¿no? ¿Cómo diríamos efectivo? Cash, C-A-S-H, cash. ¿Cómo diríamos tarjeta de débito, tarjeta de crédito? Debit card, credit card. Debit, credit, que son las débito y crédito, ¿no? Y de pronto con transferencias, tal vez podría ser a transfer, ¿cierto? Que también podría ser una posibilidad. Así que vamos a responder a estas 4 preguntas relacionadas con el foro. Todo eso en un solo texto, ¿sí? Un texto que incluya la respuesta. Esto no necesariamente tiene que ser What do you need to prepare a delicious food? Y luego responder esa pregunta. Puede hacerlo así, claro, no le estoy diciendo que no se pueda. Pero un texto en la que, por ejemplo, haga una especie de monólogo y diga, ok, hoy me levanté teniendo ganas de preparar esto, así que voy a ir a la tienda y en la tienda preguntaré por esto, 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 esto. Y 2 días después, bueno, ya fui a la tienda y me dijeron que el precio es esto, esto, esto. Bueno, ya usted mirará cómo desarrolla el texto, ¿no? Para desarrollar este foro. ¿Listo? Una cosa adicional que yo siempre, 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 siempre les estoy diciendo en las retroalimentaciones, siempre que tengo este nivel, pues, es, ojo con la parte escrita. Deben ser entre 200 y 400 palabras. Así que si usted me pone solamente voy a preparar un delicioso arroz con pollo. Para eso necesito arroz y pollo. Al vendedor le pregunto cuánto cuesta. Me dice que cuesta 20 el pollo y la libra de arroz 5.000 pesos. Y voy a pagar en efectivo. Y eso es todo. Pues ahí no hay 200 palabras. Ahí hay como 30, 50, digamos, siendo generosos. ¿Sí? Entonces, no. El objetivo es que, como es una actividad de escritura, usted se esfuerce, ¿cierto? Entre más información dé, pues mejor. Obviamente tampoco me va a dar la novela, ¿no? El ladrillo de información, pues no. Entre 200 y 400 palabras. Téngalo muy en cuenta al momento de desarrollar esta evidencia, ¿listo? Entonces, esta evidencia, el foro, lo que nos pide es algo relacionado con alimentos y responder estas 4 preguntas. ¿Qué necesitamos para preparar una comida? ¿Qué ingredientes necesitaremos? Preguntarle al vendedor si los tiene y opinar sobre su precio, esos elementos, ¿cierto? Y finalmente decir cómo vamos a pagar. Todo eso en un texto de entre 200 y 400 palabras. Aquí solamente es texto, nada de imágenes, nada de audio, solamente un texto, porque aquí vamos a hacer un foro. ¿Listo? Como versión adicional, como versión de apoyo, la guía de aprendizaje nos dice, bueno, aparte de eso, pregúntele a uno de sus compañeros o a 2 de sus compañeros algo relacionado con lo que esa persona escriba, ¿cierto? Dónde hace las compras. Obviamente no va a preguntarle
Si alguien dice, es que compré, no es publicidad, ¿no? Es que compré mis alimentos en Carulla, ¿cierto? Y luego le pregunté, ¿en dónde hizo las compras? Pues, ¿cierto? La pregunta debe ser de algo diferente, ¿sí? O, por ejemplo, ¿cuál es tu tienda favorita de la ciudad? ¿O te gusta cocinar? ¿O por qué escogiste el arroz con pollo? ¿O qué tan a menudo comes camarones? Bueno, no sé, eso, las preguntas surgirán en función del texto, ¿no? Pero lo que sí, la intervención 2 que no le, pues sí es importante, pero la que de verdad vale la pena curiosear, la que me voy a enfocar mucho, no es en tanto en intervención 2 sino en esto. Responder estas 4 preguntas y hacerlo entre 200 y 400 palabras. ¿Listo? Esa es la parte importante a desarrollar en esta ocasión. Esa es la evidencia de este segundo resultado de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, lo que le decía, participar en el foro, hacer 2 intervenciones y hacerlo en Sayuna. ¿Listo? Eso es lo que vamos a desarrollar en esta semana. Para esto, vamos entonces a empezar revisando plataforma. ¿En dónde está el foro? Abrimos Ayuna, usted ya sabe cómo hacerlo, eso ya no es misterio, ¿cierto? Vamos a ver si nos corre. Bueno, no me funciona en este momento, no entiendo el por qué, pero la podemos revisar mañana, no problem. Ah, listo, ahí está. Entramos a Sayuna, entramos a nivel 3, ¿cierto? A nuestro curso, el que nos corresponde, y dentro de nivel 3 entramos a la parte que nos dice actividades de aprendizaje y aquí nos dice foro Let's Go Shopping. Esa es la actividad que nos interesa. Ya hicimos el examen la vez pasada y lo hicieron bastante bien, ¿cierto? Hubo uno que otro errorcito por ahí, pero a la mayoría le fue muy bien. Abrimos el Shopping, Let's Go Shopping, y para abrir, algunos ya han respondido, ¿no? Hay varios que han respondido, por cierto. Para responder el tema le damos añadir nuevo tema de debate, escribimos pues, el título, por ejemplo, arroz con pollo. Me casé con el arroz con pollo, es porque tanto me gusta, sarcasmo. Escribimos nuestros datos y le damos enviar al foro. Listo. Ya una vez lo haya enviado, yo lo corregiré cuando sea pertinente, ¿no? Bueno, así es como hacemos el acceso, el manejo de los foros. ¿Listo? Listo. Ya sabemos el cronograma, ya sabemos qué debemos realizar. ¿Listo? Ya sabemos cómo ingresar, ya sabemos qué debemos hacer, ya sabemos cuáles son los criterios de evaluación de esta evidencia. ¿Listo? Entonces podemos cerrar el cronograma y la guía de aprendizaje. Pero entonces vámonos con, dígame María Elizabeth, antes de comenzar con la otra cosita. Gracias. ¿Ah? No, el foro lo he escrito en 200, 400 palabras y la intervención mínimo debe ser de dos A 2 personas. intervenciones. ¿Eso implica algo en la calificación? Si no contesto el segundo y no hago intervención, Bueno, ¿no me va a restar la calificación o no? en ese caso, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a enfocarme principalmente en la primera intervención, en la de 200 palabras, entre 200 y 400, porque esa es la importante, la que de verdad para Dios uno dice, esa es la que se saca el jugo de la naranja, ¿cierto? Porque la otra intervención ya me ha pasado, que dicen, buena participación, me gusta tu receta, o copian y pegan la pregunta que está en la guía de aprendizaje, tipo, ¿en dónde haces las compras? Pues digamos que ese tipo de preguntas, ese tipo de intervenciones son válidas, claro, pero digamos que no ejercen un esfuerzo tan grande como el esfuerzo que usted menciona cuando dice voy a comprar huevos, arroz, agua, vino y todo eso, vinagreta, lo que sea para preparar un arroz con camarones, porque ahí está la fortaleza. Mientras que la intervención con los otros 2 compañeros pueden ser preguntas sencillas. Así que digamos que respondiendo a su inquietud, pues no sería, digamos, muy profesional de mi parte desde mi punto de vista, ¿no?
decirle, es que usted solamente respondió como buena receta y por lo tanto le voy a bajar, pues no sería tan ético, ¿cierto? Entonces, por eso le digo, me voy a enfocar muchísimo en la intervención de entre 200 y 400 palabras. La otra, chévere que participe para que usted genere conexión, debate, charla, diálogo con sus compañeros, porque la idea de que usted intervenga con otra persona es que esa otra persona le responda y siga hablando y siga hablando y siga hablando, como cuando usted conoce por primera vez a alguien y tiene conexión y dice, quiero saber más de ella, ¿cierto? Pero nuevamente yo me voy a enfocar muchísimo es en el texto principal de 200, 400 Muchísimas palabras. gracias. Es como un complemento, ¿no? La segunda Sí, intervención en el foro. Gracias. exacto. Efectivamente, Andrés, solamente es un texto. No es de Word, porque en el foro no se puede subir el Word, ni tampoco el PowerPoint, solamente es el texto, ¿listo? Únicamente el texto, nada de, pues, vamos a hacer un Word o un PowerPoint más adelante, pero no para esta evidencia. Para esta no, para la siguiente sí, ¿listo? My pleasure, buddy. Con mucho Discúlpeme, gusto. no entendí Word. ¿Cómo si lo escribe uno directamente? Can you repeat that, please? ¿Me puede repetir, por favor, otra vez? Lo siento. Yo generalmente escribo Word, entonces, ¿cómo escribo el texto? No entiendo. Sí, directamente ahí cuando Sí, abro el foro. exacto. Vamos a hacerlo. Usted, al igual que usted hacía las intervenciones en, ¿cómo se llama esto? En los foros de sociales, por ejemplo, porque si está en nivel 3, me invento yo, voy a pensar, voy a suponer que usted hizo nivel 2 y nivel 1, ¿cierto? Voy a suponer. Así como usted participaba en el foro social, voy a abrir el foro social de puro chévere, le daba añadir nuevo tema de debate y escribía allí cualquier cosita, ¿cierto? Mi nombre es tal, vivo en tal lugar, hago esto, tengo una guardería, soy muy amigable, etcétera, 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 etcétera. Y luego le daba enviar al foro. Lo mismo que hacen los foros sociales y en todos los foros, lo va a hacer aquí. Lo mismo, ¿sí? Solamente directamente al texto, únicamente el texto. Por eso no hay necesidad de poner el Word. Ahora, que si usted dice, voy a escribir el Word y luego copia la información de Word y lo pega en el foro, también es una opción, ¿no? Entonces, por ejemplo, hagamos de cuenta que yo tengo esto. Entonces voy a copiarlo. Yo ya hice mi intervención, lo hice en mi foro, en mi Word, perdón, para ver que las palabras estén bien escritas, que no haya ningún error y todo. Entonces lo pego allí y enviar. Listo, que también es una opción, ¿no? Pero entonces aquí en el foro solamente el texto es el importante, ¿vale? Thanks. Bien. Listo, creo que resueltas las dudas. Sigamos. ¿Qué vamos a necesitar entonces para desarrollar esta actividad? Bueno, este es un ejemplo que yo hice. A mí me gustan hacer los ejercicios que hacen mis aprendices como para saber a qué se van a meter. Entonces, este es un ejemplo que yo hice hace algún tiempito para sacarme el certificado yo también y pues decir, bueno, ¿cómo es que lo hacen, no? En mi caso particular, a mí no me gusta cocinar, soy terrible cocinando, a mí se me quema el agua, soy malísimo para eso, soy bueno para otras cosas, pero no para esto. Y le digo, bueno, aquí está un resumen. Bueno, no soy cocinero, de hecho odio cocinar. No es, este es un modismo. It's not my cup of tea, ¿cierto? Es un modismo, como decir, ¿qué es un modismo, por cierto? Un modismo es el equivalente, con ejemplos mejor. Perro que ladra no muerde. A donde fueres, haz lo que vieres. Microbio que no mata, engorda. Sí, eso es un modismo. Sí, los llamados dichos. Así que, vale. Pero supongo que con el fin de preparar una deliciosa comida necesitaremos ingredientes de gran calidad, conocimiento, experiencia y pasión. Entonces, mire cómo ahí yo le voy respondiendo las preguntas que nos dice ahí en la guía de aprendizaje. Y aquí, por ejemplo, en la parte 3, ¿cómo vamos a pagar? Y pregúntele al vendedor, hago un diálogo. Y entre todo esto, por ejemplo, vamos a mirar cuántas palabras tengo. Yo ahí tengo 300 palabras. Entonces, 300 palabras es una página, mal contada. ¿Sí? Entonces, no es largo, es relativamente corto, relativamente. No es muy chiquito, pero
tampoco es la historia de la vida de la persona que más haya vivido en la vida, ¿no? Pues no, no es tan cosa, no es una tesis, pues. Entonces, es algo chiquitico. Ahí está un ejemplo de cómo podría ser, ¿no? Por ejemplo, el diálogo. Necesito una docena de huevos, 10 mangos, etcétera. Bueno, y el vendedor me dice, bueno, no tengo docenas de huevos, solamente el panal y cuesta 80,000 pesos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está un ejemplo que creo que va a estar en el resumen. Bien, en fin. Pero ¿qué más necesitamos? Ahora sí, vamos a empezar con vocabulario. Y para empezar con vocabulario, necesitamos ver una cosita rápida. ¿Qué tienen en común una cocina, un baño, un estudio, un jardín, que son lugares, una librería, un banco, un aeropuerto, un hotel, un museo, un puente, una plancha, un ventilador, una bombilla eléctrica, un candelabro, sí, una caminadora, sí, elementos de cocina, elementos de baño, los animales, todo lo que tenga que ver con animales, los tipos de pan, ¿cierto? Todo eso, ¿qué tiene de común, qué tiene de relación elementos del hogar, los animales, los lugares públicos y todo eso? ¿Qué tienen todos ellos en común? Bueno, la respuesta es que todos ellos en común tienen es que son sustantivos. Así que, ¿qué es un sustantivo? A grandes rasgos, muy por encima, muy rápidamente, un sustantivo puede ser una persona que puede ser específica, ¿no? Muy puntual, como Daniela Gómez, Fernando Quintero, ¿cierto? O puede ser algo un poco más general, tío, tipo tío, prima, cuñado, sobrino, abuela, etcétera. O puede ser un profesional tipo el abogado, el arquitecto, el ingeniero, la estudiante, etcétera. Eso es una persona, ¿cierto? Independientemente de si es femenino o masculino, eso es una persona. Puede también ser un lugar, como algo muy grande, tipo el universo. O puede ser algo muy puntual, tipo la vivienda, ¿cierto? La casa en donde se vive. Así que puede ser un estadio, un museo, etc. Pueden ser animales, ¿cierto? El gato, el perro, el misiringato. Pueden ser objetos, el celular, el computador, la silla, la plancha, ¿cierto? Lo que vimos en imágenes. Y en su gran mayoría, no todos, pero en su gran mayoría, pueden verse como singulares o como plurales. Un abuelo, 3 abuelos. Un país, 8 países. Un gato, 7 gatos. Una toalla, 7 toallas, ¿cierto? ¿Todos se pueden pluralizar? No. Esa es la definición rápida. Esa es la versión rápida de qué es un sustantivo. Todos esos tienen en común en que son sustantivos. Si queremos más detalles, pues vamos a meternos con un poquito más de detalles. Un sustantivo efectivamente pueden ser cosas, ¿no? Pueden ser personas, como le decía Fernando González. Perfecto. Pueden ser animales, ya lo vimos. Pueden ser lugares como la ciudad de Bogotá. Perfecto. Pero aquí vienen cositas más. Puede implicar también ciertas características o cualidades, ¿sí? Como la suavidad o la belleza, por ejemplo. Eso no es tan común, pero existe. Pueden también ser ideas y las ideas, ¿cierto? Creaciones mentales, normalmente no se pueden contar. Normalmente. Por ejemplo, la paz es una idea. ¿Cómo contamos la paz? Hay 7 paces en la casa. Está raro. Hay 5 justicias en el barrio. Está difícil, ¿no? Ese concepto de idea, el amor. Hay 7 amores. Pucha, está como complejo, ¿no? Entonces, normalmente las ideas no se pueden contar. Normalmente. Normalmente. Así que cuando hablamos de ideas, hablamos de sustantivos también. Y finalmente, esta es parte gramatical. Los sustantivos, en su gran mayoría, no siempre,
pero una buena cantidad, bueno, no su mayoría, pero sí una buena cantidad, pueden desarrollarse, crearse, construirse, llevarse a cabo a través de modificaciones de verbos. ¿Cómo así? ¿Cómo funciona esto? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos rapiditos. Por ejemplo, el verbo swim, usted sabe que es nadar, ¿cierto? Y usted miró en nivel 2 que cuando tenemos presente continuo, porque eso es nivel 2, si mal no estoy, cuando le aumentamos ing al verbo, significa el ando, endo, yendo, caminando, corriendo, riendo, sonriendo, esperando, comiendo, viviendo, alimentando, etcétera, 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 ¿cierto? Esta es la versión de swim, nadar, swimming, podríamos decir nadando, ¿cierto? Por ejemplo, Alejandra is swimming. Alejandra está nadando. Y sí, claro, eso es cierto, eso es muy válido, eso es muy correcto. Efectivamente, swimming puede ser nadando, pero, decíamos que cuando aumentamos ing al verbo, no necesariamente creamos la versión continua, porque podemos crear el sustantivo. En este caso, por ejemplo, swimming sí es nadando, efectivamente, pero también puede significar la natación o el nado, por ejemplo. Otro, usted sabe que read es leer. Reading, uno diría, es leyendo. Y sí, claro, we are reading. Estamos leyendo. Presente continuo. Claro que sí, nivel 2. Pero reading también significa como sustantivo la lectura o la interpretación. Ah, ok. Damos un tercer ejemplo. Dancing. Usted sabe que dancing es bailando, ¿cierto? Conjugado en presente continuo. Mariana is dancing. Mariana está bailando in the discotheque, ¿cierto? In the party, lo que sea. Pero dancing, al modificarlo, podemos crear el sustantivo. Es lo mismo que hacemos con presente continuo, ¿no? Y al crear el sustantivo, nosotros vemos que dancing es el baile. Hmm. Así que le muestro el diccionario para que usted no diga, me estoy inventando, porque en alguna ocasión, no recuerdo si fue ayer o la semana pasada con ustedes o con otro grupo, no me acuerdo, pero les decía, dude de todo, de absolutamente todo, hasta de lo que le estoy diciendo, porque sí, ¿cierto? El hecho de dudar a uno le permite investigar y la investigación a uno le permite crecer, ¿cierto? En el foro que hicimos ayer, no sé si alguien estuvo, pero sí, sí, chévere, y si no, pues también. En el conversatorio hablábamos de la lectura, por ejemplo, y habían aportes bastante interesantes sobre lo que significaba la lectura. En fin, la cosa es que dancing, en este caso, puede ser el baile. Significa bailando, claro, pero en otro contexto significa el baile. Y también hay que tener en cuenta, se me perdió, aquí estás. También hay que tener en cuenta de que cuando hablamos de personas y de lugares, lo que normalmente yo pongo en las retroalimentaciones cuando hablan de mayúsculas y minúsculas, porque eso es algo que siempre les estoy diciendo, cuidado con las mayúsculas, cuidado con las minúsculas, siempre. No necesariamente a usted directamente, pero sí a muchos de ustedes, ¿no? Siempre le estoy diciendo, cuidado con, con ese pedazo, porque es que cuando no utilizamos correctamente mayúsculas o minúsculas, un segundito, voy a hacer una vueltica aquí chiquita. Cuando no utilizamos correctamente las mayúsculas y o las minúsculas, vamos a tener probablemente ¿qué se llama esto? Ya, necesitaba hacer este envío, muchachos, lo siento. Listo. Cuando no utilizamos mayúsculas o minúsculas de manera adecuada, lo más probable es que, es muy probable más bien, que encontremos cosas que no son. Por ejemplo, usted sabe que hay un filósofo que se llama Kevin Bacon y hay un actor que se llama, bueno, el filósofo se llama Francis Bacon y el actor se llama Kevin Bacon, ¿cierto? Bacon con mayúscula, pues el apellido, pero Bacon con minúscula significa el tocino. O sea, que sería Kevin Tocino. Pues, no tiene sentido, ¿cierto? No es correcto.
Seguro que usted miró las películas o leyó las obras de Harry Potter, ¿cierto? Usted sabe que Potter, muy conocido, el niño con el rayito en la frentecita, ¿cierto? Lo escribe con mayúsculas. Pero si lo escribe con minúsculas por error o porque efectivamente lo escribió así porque dijo, bueno, qué caray, ¿cierto? Pues Potter va a significar algo que no es relacionado, que es el alfarero, el ceramista, el losero, pues que es lo mismo, ¿sí? Entonces ahí uno dice, bueno, aquí está como raro. Otro nombre personal, por ejemplo, Bush. Usted recuerda probablemente de dos expresidentes de Estados Unidos, uno de las Torres Gemelas y otro de la caída del muro de Berlín con la caída de la Unión Soviética, que se llamaban George Bush. No sé si todavía están vivos, pero se llaman George Bush, George Bush. George Bush y George Bush Jr., ¿no? Porque son los dos. Bush es el apellido, pero Bush con minúscula es el arbusto. Ah, puyas. Y el último, la perlita. Decíamos que también hablábamos de lugares. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, pues ya lo tengo señalado. Cuando hablamos de lugares, por ejemplo, Turkey, usted sabe que Turkey es el país de Turquía, ¿cierto? Con mayúsculas, porque si lo utiliza con minúsculas, para papá, usted tiene que el Turkey es el pavo, el guajalote que le dicen en México. En fin. Así que hay que tener mucho cuidado con la versión escrita, porque a veces hay palabras que tienen dos significados, y eso lo veíamos, por ejemplo, el día de ayer en el conversatorio, pero que también se los había mencionado, creo que ustedes en alguna ocasión, en alguna de las sesiones. Entonces, para que lo tenga presente para estas ocasiones. Bien. Resumen. Bueno, una última cosita. Normalmente, los sustantivos vienen con un determinador, es decir, un artículo, el perro, un gato, ¿cierto? Los alguaciles, mi casa, etcétera, ¿cierto? Eso es un determinador. Mi, tú, su, el, la, los, las, un, una, mucho, bastante, poco, lo que sea. Y todos los sustantivos pueden ser objeto de ser descritos. Que los queramos describir, chévere. Que no, pues también. Por ejemplo, al abuelo. El abuelo es inteligente, el inteligente abuelo. El agua clara y cristalina y sabrosa, lo que sea, ¿cierto? Celular costoso y, bueno, inservible, me invento, por ejemplo. O, por ejemplo, la persona alta, ¿sí? Todo lo que podemos describir, pues, es un sustantivo. Lo que es objeto de ser descrito es un sustantivo. El cielo, así es que el cielo es azul, el cielo está estrellado, el cielo es bonito, el cielo es naranja, pues en las tardes, por ejemplo, rojizo. Cuando podemos describir algo, estamos enfrente de un sustantivo. Sí, palabras más, palabras menos. Así que rápidamente, un sustantivo puede ser una persona, un lugar, un animal, un objeto. Normalmente se ven singular y plural, no siempre, hay casos en los que no, y definitivamente podemos describirlo. Los colores, por cierto, son descriptores, no son características. Así que vamos a hacer un juego relacionando sustantivos. Vamos a encontrar sustantivos. ¿Cuál es el objetivo? Por ejemplo, voy a coger una pregunta por acá abajo. The squirrels ran up the tree. Las ardillas suben el árbol. Vamos a escoger de todas las palabras que hay aquí, cuál es o cuáles son, porque puede haber más de una. Vamos a escoger cuál es o cuáles son los sustantivos. Le voy a dar la pista rapidito de esta pregunta. Squirrel, ardilla. ¿Podemos describir una ardilla? Sí, es un animal. Perfecto. Ahí tenemos un sustantivo. Run, correr. Correr es un verbo, ergo, no. The, ese es un artículo, así que tampoco. Up, arriba, tampoco. Tree, el árbol. Un árbol, dos árboles, tres árboles, cinco árboles. Supongamos que sea una cosa. ¿Podemos pluralizarlo? Sí. ¿Podemos describirlo? Un árbol alto, un árbol viejo, un árbol grande. Ergo, pues eso es un sustantivo también, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta? Squirrels y tree para este juego en particular. Así que ya sabe cómo funciona. Vamos a ponerle un
poquito de tiempo. ¿Cuántos estamos? Estamos 4. Ok, 2 para 2. A ver. Bueno, voy a jugar con ustedes. Yeah, 5 minutes. Todos vamos a ser parte de una misma tripulación. Y ahorita le digo cómo va a funcionar la vuelta. Listo. Si no le abre el QR, perdón, si no le abre el link del chat, el QR está disponible. O en su defecto, abra www.kahoot.it y escribe el numerito que dice allí, ¿no? 127, 84, 24. Ahorita le digo las instrucciones. Bien, ahí le dice, ¿está de acuerdo con escribir el símbolo durante el juego? Si usted tiene el micrófono, dígale sí. Si el micrófono no le funciona, se va a demorar mucho escribiendo, así que dígale que no. Ok, I'll start at 7:39. Empiezo a las 7:39. Independientemente de si han entrado o no, si empiezo el juego o no, perdón, pueden seguir ingresando, ¿no? Solo por si acaso. Bueno, creo que estamos todos. Entonces, vamos a ser todos parte de una misma tripulación. Somos parte del submarino amarillo, como en los Beatles. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Obviamente responder correctamente a las preguntas, ¿cierto? Y cuando hayamos, cuál es el objetivo? El objetivo es que nosotros debemos adentrarnos en las profundidades del océano, tan profundo como sea posible, y mientras tanto debemos escapar del tiburón ballena, enemigo, monstruo que nos está persiguiendo porque nos quiere hacer de desayuno, ¿cierto? Una vez hayamos avanzado lo suficiente, uno de nosotros, quien no lo tengo ni idea, va a tener en su celular, en su dispositivo, una imagen, ¿sí? Y esa persona debe decirnos al resto del grupo qué es lo que está viendo. Por ejemplo, ahí esta persona está viendo un escudito. Entonces, nosotros el resto debemos escoger el escudo, ¿sí? Si lo puede describir en inglés, mejor. Trate de no hacerlo en español, ¿listo? El resto de nosotros debemos escoger eso. Y debe ser tan rápido como sea posible porque todos somos un equipo, ¿listo? Bien, vamos. Ok, Andrés, what do you see in your device? ¿Qué mira usted en su dispositivo? A microwave, a
clock, a shield, or perhaps 10 points? No sé si ahí me escuchan. Ahí sí. I see. I don't know. I believe it's a TV. Ok. A microwave. Listo. Siguiente. Next picture. Un microondas todos. Oh, yes. Hurry, guys. Hurry, hurry. Si no lo tocan todos, no podemos avanzar. Listo. Andrés, what do you see? Ok, time up. Listo. First round, primera ronda. Vamos con la segunda. We still have 2 minutes 30. El link del juego está aquí en el chat por si de pronto, just in case, ¿listo? ¿Qué hay que hacer en el juego? Hay que escoger todos los sustantivos. Ok, my turn. Una especie de cámara fotográfica. Tiene 6 puntos. Y está mirando hacia la derecha. Ujú. 10 puntos. En un cuadro de 3x3 y abajo un punto abajo. Un bombillo. Bombillo. Good. Okay, 30 seconds. Ok, Ana or Elizabeth. What do you see? Ana o Elizabeth, cualquiera de las dos. ¿Qué miran? Un hombre ¿Un ciego. submarino? Hombre ciego, un submarino. Un submarino, creo. No, otra cosa debe ser. ¿Un bombillo? No sé.
¿Un hombre ciego, una manito, una agente de call center o un niño enfermo? Ok, está mal. It's okay. Okay, our level is level 2, so we are a sardine. Somos una sardina. Captain, I'm the captain. Second place is for Andrés, and the third place is for Elizabeth. Engineers, la persona que más impulso dio, Elizabeth. Y Sailor, el marinero, Elizabeth, con mayor cantidad de respuestas correctas. Felicitaciones. Good job. Thank Cerramos you este much. pedazo. Pleasure, whenever you want. Bien. Bueno, para la próxima hacemos un juego diferente ahí, todo chévere como lo hicimos ahorita. No sé si... Carol, usted me escribió por correo electrónico, ¿cierto? Solo por curiosidad. ¿Cierto? Sí, señor. Perfecto. Solo por recordarle, nosotros no mandamos las sesiones en línea. Voy a mostrarle dónde las puede encontrar por si acaso. ¿Listo? Las sesiones del miércoles siempre van a ser iguales. Las sesiones del jueves siempre van a ser iguales. Es decir, mismo link y mismo horario. ¿Cómo las puede encontrar? Para usted y para todos, ¿no? Para varios que puede ser que vean la grabación. Entramos a Sayuna y dentro de Sayuna, para que, pues, por si acaso, ¿no? Y dentro de Sayuna, si es que corre en algún momento, vamos a nuestro nivel 3, ¿listo? ¿Dónde vamos a encontrar los links de acceso a Sayuna? Todo está en anuncios, ¿vale? En anuncios, después de 5.000 años, ¿listo? Siempre que diga online session, sesión en línea, ¿cierto? No la recording, porque recording es la grabación, pero siempre que diga sesión en línea 3, sesión en línea más acá abajo, bienvenida 1 y 2, yo siempre envío un solo mensaje para mencionar las dos sesiones, la de hoy y la de mañana. Entonces ahí la que nos corresponde de hoy y la de mañana dice sesión en línea número 3, RAP 2, y sesión en línea 4, componente formativo. ¿Listo? Cuando abrimos ese link, vamos a encontrar que la sesión del día de hoy es este link y para la sesión del día de mañana va a ser este link. Entonces, todos los miércoles tenemos este link y todos los jueves tenemos este link, ¿vale? Para que por si de pronto no respondo correos porque estoy en clase y, bueno, en clase prioridad es mi clase antes que responder correos. ¿Listo? Por si de pronto, just in case. ¿No? Regresemos. Ahora sí, vámonos por acá. I don't know. No lo sé. ¿Por qué no puede ingresar a Meet? Bueno, primero porque no es Meet, ¿no? Es Teams. Quizás se esté metiendo por donde no es, pero... bueno, mañana a las 5. Si definitivamente no puede ingresar a través del link que yo le pongo en Sayuna, ¿cierto? Porque todos los links están en Sayuna y ya miro cómo es, ¿no? Envíeme el correo antes de las 7, ¿sí? Porque yo a las 7 ya tengo que estar con todo preparado. Entonces, 6:40, yo dejo de revisar correos, dejo de revisar Sayuna, dejo de revisar todo para preparar la formación y todo. Entonces, 6:40, envíeme el mensaje de que usted no puede ingresar y yo le mando la sesión. ¿Listo? No, hoy no había sesión a las 5. Hoy tengo sesión a las 5 con el nivel 2 y después a las 7 con ustedes. Mañana tengo sesión a las 5 con ustedes y a las 7 con nivel 2. ¿Vale? Ah, ok, por eso es. Por eso es que no le funcionó. Claro, tiene sentido. Listo. Regresemos. Ya sabemos que es un sustantivo. Ya sabemos cómo funciona esa vuelta. Ya sabemos cómo cuadra, ¿cierto? Ya sabemos que pueden ser ideas, pueden ser provenir de verbos, pueden ser animales, personas, objetos, lugares. Pueden ser pluralizados en la gran mayoría de ocasiones, no siempre. Todos pueden ser descritos, bonito, alto, feo, grande, pequeño y enorme, etc.
Pero ahora sí nos vamos a meter con la versión plural. Si los podemos pluralizar, ¿de qué manera los pluralizamos? ¿Cómo hacemos ese ejercicio de decir un carro, 5 carros, un perro, 9 perros, un gato, 9 gatos, así sucesivamente? Bueno, en español, nosotros para pluralizar algo, en la gran mayoría de ocasiones aumentamos una letra S, ¿no? Casa, casas. Perro, perros. Comida, bueno, comidas y demás, ¿cierto? En inglés vamos a hacer algo muy parecido, increíblemente semejante. Al sustantivo le vamos a aumentar S para pluralizarlo. Car, cars. House, houses. No es más. Muy parecido al español. Segundo aspecto. Es lo más general, no lo más común, pero no es lo único. Segundo aspecto, en español nosotros decimos televisor, televisor es, el bus, los bus es, celular, celular es, ¿cierto? Aumentamos ES para pluralizar. No siempre, pero hay cuestiones en las que hacemos esa vuelta. En inglés vamos a hacer algo parecido. ¿Qué vamos a hacer? Cuando nuestro sustantivo termine en alguna de estas formas, S, Z, X, H, CH u O, al pluralizarlo, le aumentamos ES. Y aquí creo que van viendo ustedes un patrón que ahorita les digo cuál es ese patrón. Por ejemplo, bus, el bus, no puedo aumentar solamente la S, ¿no? Porque quedaría buses, bus. No tiene sentido, se pierde esa pluralización. Por eso aumentamos la E, para que ese sonido de vocal nos haga dar a entender que efectivamente hay más de uno. Bus, buses. Kiss, usted recordará que kiss es besar. Y sí, es besar, claro que sí. Pero también como sustantivo significa beso. ¿Sí? Kiss, si lo pluralizásemos como en la primera opción, solo aumentar una S sería kiss. Y no tiene mucho sentido en la medida en que no sabemos si es uno o estamos exagerando solo porque sí. Para mencionar que efectivamente es algo plural, ese sonido de vocal nos ayuda a determinar que hablamos de más de uno. Kiss, quizás, el beso, los besos. ¿Sí? Siguiente ejemplo, lo mismo, blitz. Pues blitz se pierde esa pluralización si no la pronunciamos bien. Blitz, por cierto, es en el bombardeo. Y para recordar esa palabra, por ejemplo, acuérdese de cuando la Luftwaffe estuvo bombardeando Londres y, bueno, Londres en particular específico, pero en general toda Inglaterra, en medio de la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes habían vencido a toda Europa y estaban en la Guerra Relámpago, ¿no? En fin, historia, qué cosas que me gustan. Blitz, blitzes, termina en Z. Terminado en X, tax, el impuesto, taxes. Y usted lo mira mucho en las películas. I have to pay the taxes, ¿cierto? Y como pago los impuestos, pues entonces soy un ciudadano que tiene sus derechos, ¿no? Porque en la medida que usted pague impuestos en Estados Unidos, pues usted es alguien que tiene derechos. El derecho al voto, por ejemplo. Siguiente, terminado en CH, pitch, pitches, ¿sí? Ahí para acordarse, por ejemplo, podría pensar en Mario Bros. Pitches, pitches, pitches. O la era de hielo, la hija del mamut se llama Pitches, por ejemplo. Con ese H, brush. Brush es el cepillo. Y sí, claro, es el cepillo de dientes. Claro que sí. Pero también como verbo significa cepillar. Momento, cometí un error. Como verbo significa cepillar, pero como sustantivo significa el cepillo. Puede ser el cepillo de dientes, el cepillo de la ropa, el cepillo del cabello, el cepillo de los zapatos, de embolar los zapatos, porque todos esos son cepillos. Sí, depende de cómo usted lo especifique, si será un cepillo de uno, de otro, del siguiente. Brush, brushes. Cepillos, cepillos. Y hero, hay muchas excepciones con O, pero la gran mayoría de palabras que terminan en O se pluralizan aumentando ES. No todas, pero la gran mayoría. El ejemplo, hero, heroes. Héroe, los héroes. Algunas excepciones, como les digo, piano, los pianos, ¿no? Por ejemplo.
Y creo que usted aquí va viendo un patrón. Esto creo que él ya lo ha visto en nivel 2, nivel 1 sobre todo. ¿Por qué le digo que sí, ya lo ha visto? Porque esto es prácticamente el mismo manejo de presente simple, tercera persona del singular, afirmaciones. ¿Se acuerda que cuando una mujer, un hombre, un animal realiza una actividad en presente simple, a esa actividad le aumentamos S, ES y ES dependiendo del caso? Mire que el patrón es el mismo. Así que si usted sabe presente simple, pluralización de sustantivos va a ser una cosa facilísima. O viceversa, si usted sabe cómo pluralizar sustantivos, presente simple, tercera persona en singular, afirmaciones, va a ser una cosa relativamente fácil. ¿Sí? Entonces, ahí usted puede reciclar información, que es como una de las maneras más sencillas de recordar cositas. En fin, tercer caso. Así como en presente simple utilizamos IES, pues aquí también vamos a hacer algo parecido. Cuando nuestro sustantivo termina en Y y antes hay consonante no vocal, es decir, una R, una J, una T, una D, lo que sea, la Y va a sustituirse por IS. Por ejemplo, puppy, el cachorro, puppies. Fly, la mosca, que también significa volar, ¿no? Pero en este caso la mosca. Flies, las moscas. ¿Sí? Eso es lo mismo que presente simple. Si usted se pone a analizar, es lo mismo que presente simple. No 100% copiar y pegar, pero sí un 95%, porque hay cositas que difieren. Muy poquitas, pero es prácticamente lo mismo, prácticamente. Lamentablemente hay cositas más de detallar por aquí, así que vamos a mirar cómo funciona esa vuelta. Esto es lo más importante. Aquí es donde más vamos a trabajar en pluralización de sustantivos, pero no es el único lugar. Procedemos a ver lo demás. Hay sustantivos que terminan en F o en FE y aquí vienen las excepciones aburridoras. Cuando termina en F, en FE, esa pluralización va a implicar que esa terminación se va a sustituir, cambiar, reemplazar por VES. Por ejemplo, es más fácil con ejemplo. Esposa, wife, termina en FE por este en verdecito. Las esposas del matrimonio, no las esposas de los grilletes, serían wives. Termina en FE, por lo tanto lo cambio por VS. El lobo, wolf, cambia por wolves, los lobos, porque esa F se cambia. ¿Siempre va a suceder esto? No. En la mayoría de ocasiones sí, pero no siempre. ¿Cuándo no? No va a suceder cuando nuestro sustantivo dentro de la palabrita tiene una vocal repetida o una consonante repetida, la una al lado de la otra. Por ejemplo, el techo, roof. La vocal es O, está repetida y está una al lado de la otra. Por eso decimos que la pluralización no es roofs, sino roofs. El techo, los techos. O el alguacil, sheriff. La F está repetida, es una consonante y está una al ladito de la otra. La versión plural del alguacil sería sheriffs. No es sheriffs, ¿cierto? Eso no se puede. Esta tal vez es la más compleja, esta es la más brava, la más difícil de recordar, pero con práctica eso se puede. Bien, sigamos. Aquí viene un poco más de lógica. Hay palabras en sustantivos que están ya en su versión plural, ¿sí? Y que por su versión plural no aceptan su versión singular porque, digamos, el contexto no lo permite. Por ejemplo, las tijeras. Usted no puede pedir una tijera porque las tijeras, o puede decir un par de tijeras, ¿cierto? Porque las tijeras tienen dos bracitos. Usted le quita un bracito a la tijerita y eso deja de funcionar. Eso no sirve para nada ya, ¿cierto? Pues, de pronto para hacer algún daño. Lo mismo los pantalones. Si bien uno normalmente dice el pantalón, ¿cierto? Son los pantalones, porque los pantalones se miden por piernita, no por unidad, ¿cierto? Por eso si usted, por ejemplo, me invento, pide a alguien que le lave el pantalón porque, o los pantalones o la ropa porque está muy ocupado, pues a usted le van a cobrar por el pantalón por dos, porque se mide por piernita.
O las gafas. Las gafas no se miden por lente. Perdón, no se miden por montura, se miden por lente. Como tradicionalmente tenemos dos ojitos, ¿cierto? Por evolución tenemos dos, no tres, no cuatro, no uno, por evolución. Pues por eso se miden en su versión plural, no singular. No es la gafa, pues, ¿cierto? Y así sucesivamente. Y esos son algunos ejemplos. Hay sustantivos que solamente pueden funcionar en su versión plural. En su versión singular no existen. ¿Sí? Entonces, para que lo tenga presente. Y finalmente, este es el dolor de cabeza más grande de todos. Y es que hay sustantivos que no siguen ninguna de estas reglas. Son poquitos, son muy poquitos, pero son sumamente importantes. Aquí están como los más comunes, no están todos, pero sí los más comunes. Y le digo que no siguen ninguna regla porque, bueno, por historia vienen del latín o porque, bueno, son cosas del idioma, vienen de otros idiomas, recordando que el inglés es una mezcla de muchos idiomas, ¿no? Y algunos ejemplos de ellos son ellos, estos. Man, un hombre, no, la versión plural no es los manes, ¿cierto? Sino men, como Two and a Half Men o Men in Black. La versión person puede ser persons, sí, es cierto, pero la versión más popular es people. El diente, tooth, los dientes, teeth, por ejemplo. Hay unos que ni siquiera cambian, por ejemplo, deer, el ciervo, deer, los ciervos. ¿Cómo sabemos si es uno o varios? El contexto. O por ejemplo, sheep, una oveja, sheep, ovejas. ¿Cómo sabemos si es uno o varios? El contexto. One sheep, five sheep. ¿Sí? Por eso son irregulares, porque no siguen ninguna regla, porque esos hay que lamentablemente recordarlos por memoria, porque no hay más. No sé, no hay más, no se puede más. Lo bueno es que son poquitos, son muy poquitos. Y lo bueno también de los sustantivos es que siguen la misma regla de presente simple, sí, la mayoría. Entonces, estos son algunas excepciones, las más importantes, pero que vale tenerlas en cuenta. Y como esto es de práctica, nos vamos con un juego. Aquí vamos a utilizar sustantivos singulares y plurales, nada más. Ah, sí, total, exactamente. No había visto el mensaje. Piches, 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 piches. Muy bien, vamos con el juego. Bien, cuando el reloj llegue a 1 minuto, empieza el juego. ¿Listo? Ok, let's go. Good luck. Hay poderes, úsenlos, ¿cierto? Pueden favorecer a su rival o pueden perjudicar a su rival. Entonces, úsenlos sabiamente.
Muy bien, todos han terminado, así que voy a frenar aquí para dar retroalimentación. So, third place, this is for Elizabeth, second place for Andres, and the first place is for Reyes. Good job. With a 75% of accuracy as a group. Good. Con un 75% de precisión como grupo. Excelente. Vamos a revisar las 3 o 4 preguntas más difíciles de todas, ¿no? Baby. Vamos a ver un recorderis de ese pedacito. Termina en Y. Listo. Alarma. Tenemos una alarma. Antes de terminar en Y, ¿hay consonante? Vamos a mirar. Efectivamente, está la letra B. ¿Qué hacemos entonces? La Y cambia por IES. Ergo, babies, la opción correcta es la opción B, ¿no? B-A-B-I-E-S. Es la opción correcta. Sigamos, procedamos. Donkey, como Donkey Kong. Pero en realidad es el burro, ¿no? Pero bueno. Tenemos el mismo esquema. Termina en Y. Pero ojo, antes de la Y hay vocal o consonante. Aquí hay una vocal y la regla nos dice, ojo, cambiamos la Y por IS si hay consonante, no vocal. Si no es este el caso, entonces, ¿qué hacemos? Regla general, la más importante, la más común de todas, auméntele la letra S y pare de contar. So, donkey, donkeys, opción A. Solamente auméntele la S. Ya, no es más. Siguiente, esta sabía que iba a tener problemas, porque siempre es una excepción. ¿Cuál es el cuento con cabello? Y eso me introduce a la última temática del día de hoy, porque, bueno, es la última. El cabello, a menos que seamos calvos y podamos contarlo como Homero Simpson, el cabello no se puede contar. O bueno, usted dirá, no, pero es que yo sí puedo hacerlo y voy a quitarme unito por unito los cabellos que tengo en la cabeza hasta quedar calvo y a ver cuántos es que haya, si hay 17.845, como dicen por ahí. Supongamos que sea cierto. Entre comillas, sí puede contarlos, claro, pero ¿cuál es la vuelta? ¿Cuál es la mosca? ¿Cuál es el cuento con este tipo de cositas? Cuando las cosas que queremos contar son muy pequeñas o demasiado abundantes, excesivamente abundantes, como el cabello, nosotros tenemos muchas mejores cosas que hacer que contar cuánto pelo tenemos en la cabeza. Muchísimo más cosas más importantes, ¿cierto? Así que para hacer eso, pues uno dice, pues ¿para qué? O sea, uno pierde el tiempo. Con ese tipo de cosas, uno dice que eso no se puede contar. Y cuando hay cosas que no se pueden contar, como lo que le decía, las ideas, la mayoría de las ideas no se pueden contar, vamos a tomar en cuenta que son sus singulares. Si no se puede contar, vamos a pensar que es algo singular. Y por lo tanto, al ser singular, no podemos aumentarle S o ES. Así que es here, opción C. Y el último caso, look, there are 20 in the park. Esta sabía que también iba a salir como problema. Vamos a verlo por acá. Esa es una excepción. Child, el niño. Children, los niños. Childs no existe, ¿vale? La versión correcta del niño son los niños, o sea, children. ¿Cuál es la opción aquí? Opción B, children. Mira, hay 20 niños en el parque. Muy bien, esa sería la respuesta para esta última pregunta. Las preguntas que estaban como más complejitas, ¿no? Ay. Y veamos la ultimita, estica. Man, usted sabe que man es hombre, men son los hombres, ¿no? Esa era la única que tal vez tenía como irregular. Y estica, knife, el cuchillo, knives, recuerde que cuando termina en F en FE, cambia por VES, ¿no? Por BS. Ergo, aquí usted tiene que son 6, por lo tanto son knives, los cuchillos. Y listo, ya con eso es más que suficiente la retroalimentación. Bien, y vamos con el último tema de hoy. Ya con esto cerramos, porque ya se nos pasó la hora. Sustantivos contables y no contables, que es lo que hicimos ahorita con el cabello. Aquí, la mejor estrategia, desde mi punto de vista, la mejor estrategia, más no es infalible, no es infalible. La mejor estrategia para pensar si algo, un sustantivo, se puede contar o no contar, es utilizar nuestro sentido común, porque el sentido común nos va a decir se puede o no se puede contar.
¿Siempre va a funcionar? No, definitivamente no. Pero sí va a funcionar como en un 90% de las veces, que es una cantidad sumamente poderosa. Habiendo dicho eso, decimos, hay cosas que se pueden contar y cosas que no se pueden contar. Lo que se puede contar, obviamente, se puede ver en versión singular y plural, ¿cierto? 1 o 20. Y lo que no se puede contar, pues, decíamos con el cabello, solamente se va a ver en su versión singular. ¿En dónde vamos a ver principalmente sustantivos no contables? Es decir, que solamente van a estar en versión singular. Lo vamos a ver principalmente en alimentos, alimentos y bebidas, en el clima, en conceptos abstractos como lo que decía las ideas y en cosas generales como el dinero o la tarea. ¿Sí? Ahí es donde principalmente vamos a ver estos tipos de cositas. Principalmente. Ejemplo, ¿podemos contar naranjas? Sí, 1, 20, 50 naranjas. ¿Podemos contar tomates? Sí, claro, 1, 2, 20 tomates. ¿Podemos contar huevos? Sí, claro, 1, 20, 50 huevos. ¿Podemos contar papitas? Sí, claro, 1, 20, 50 papas. Pero, por ejemplo, no podemos contar el pan. No podemos decir, deme 7 panes. No podemos contar la fruta. Podemos contar la fruta entendido como separados, ¿no? Una piña, una manzana y una pera. Perfecto. Pero como grupo, está difícil. No podemos contar el arroz. Pues, deme 7 arroces. Está como bravo. La carne. Deme 5 carnes, señor carnicero. Está bravo, ¿cierto? O deme 7 sopas para mi familia y para mí en el restaurante, ¿cierto? No se puede, está muy bravo. Pero como dice el viejo refrán, he who makes the law makes the loophole, es el equivalente a decir, echa la ley, echa la trampa. En traducción sería algo así como aquel que hace la ley hace el hueco, ¿cierto? He who makes the law makes the loophole. Pues si no podemos contar esto, podemos encontrar la unidad de medida, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver despuesito? Por ahora, quedémonos felices con saber que hay cositas que se pueden contar, cositas que no se pueden contar y que el sentido común es el que nos va a ayudar, no siempre, pero la mayoría de las veces, a saber si algo se puede o no se puede contar. Para eso vamos a hacer un último juego y les voy a dejar un ejercicio para que lo revisen. Es un video de 3 minutos, 4 minutos, eso lo miran despacito, antesito de clase o hoy más tarde. Nos vamos con el juego y con esto vamos con preguntas. Dígame, María Elizabeth, antes de entregar el juego. O bueno, bien, Gracias, presidente. profesor. No, es que tengo una duda respecto del pan. Cuando uno va a una panadería, uno dice, deme 3 francés, 2 rollitos, uno blandito. ¿A qué se refiere que yo no puedo contar el pan? Que no entiendo, gracias. Esa es una muy, muy buena pregunta y esperaba que saliera. Ansiaba que la mencionara. De verdad, la esperaba muchísimo. Y la respuesta se la voy a dar mañana. ¿Listo? Porque eso ya Gracias. tiene que ver Porque, con... por ejemplo, otra cosa, si uno va a un restaurante y va con la familia, algunos no quieren sopa, otros no dicen, entonces dame 3 sopas, 4 jugos. Entonces, no entiendo qué es lo que no puedo contar. ¿Ves? Ya vamos a verlo mañana, efectivamente, porque ese es tema de mañana. Pero se lo adelanto. Podemos contar Muchísimas la gracias. unidad de medida, el contenedor o la unidad de medida. No podemos No la decir deme 3 cantidad, sino sopas. la medida. Exacto. No es una Ok, sopa, gracias. sino un plato de sopa. No es una carne, sino 1 kilo de carne, 1 libra de carne. No es un jugo, sino un vaso, 1 litro, un quintal, un barril de jugo. ¿Vale? Rápidamente respondiendo a la pregunta. Y en cuanto al pan, el pan es algo general. Lo que podemos contar es hogazas de pan, kilos de pan, o si es pan tajado o rebanadas de pan tajado, ¿no? Rápidamente respondiendo a su pregunta, que la vamos a revisar nuevamente mañana. Bien, nuevamente cuando lleguemos a 1 minuto, empiezo el juego. O antes, si ya todos han entrado antes, claro.
Okay, let's go. Let's begin in 3, 2, 1. Good luck. Disculpe, no me salió, me salí. No problem. Le voy a dejar nuevamente el link del juego por si de pronto desea intentarlo nuevamente. ¿Listo? Ups. Lo he enviado como no es. Bueno, ya lo tengo, pero no me deja entrar. Un momentico, gracias. Okay. No, disculpe, teacher, no me deja entrar. No, entonces ingrese a la página, ya le pongo. Búsquela así, Join My Quiz, y luego le escribe el numerito 893-699. Aunque bueno, ya la mayoría va a terminar, entonces creo que 2 minuticos como para finalizarlo. No, ¿Listo? tranquilo, no se preocupe, dejemos así. ¿Por qué no? Vale. One more minute, un minutico más para finalizar el juego. ¿Listo?
Okidok. Okay, in third place, this is for Stephanie, second place for Reyes, and the first place is for Ana. Congratulations. Well done. Veamos las 2 o 3 preguntas que estuvieron más complicadas. De hecho, un 72% de precisión es bastante bueno para utilizar sentido común. Así que miremos las 2 o 3 que estaban más complejas. Bien, vamos a ver aquí. Desde aquí. ¿El café se puede contar o no se puede contar? El café no se puede contar, ¿cierto? Así que dice, ¿el café es sustantivo contable? ¿Es eso cierto o falso? La verdad es que es falso, ¿no? Lo que podemos contar son las tazas de café o los granos de café, pero el café per se, pues no lo podemos contar. Podemos contar los litros inclusive, ¿cierto? Galones, la unidad de medida, pero el café per se no lo podemos contar. Bien, sigamos. Mantequilla es un sustantivo no contable. Eso es algo cierto, es verdad, porque no podemos contar la mantequilla. Lo que podemos hacer con la mantequilla es decir 1 kilo de mantequilla, 1 barra de mantequilla o 50 gramos de mantequilla, por ejemplo. Pero la mantequilla per se no la podemos contar. Por eso decíamos, el sentido común es el que nos va a ayudar muchísimo a entender esto, ¿cierto? No es infalible, pero es un muy buen método de entender ese pedacito. Y el último, el reptil. El reptil, decíamos que es un sustantivo no contable. Mentira, porque sí podemos contar. 1 reptil, 2 reptiles, 7 reptiles, ¿no? Entonces, ahí sería el caso de del último ejercicio. Bien, voy a dejarles en el chat un video que resume lo que son algunos ejemplos de sustantivos contables y no contables. Ese es un resumen de sustantivos contables y no contables, que creo que le puede ser de utilidad para el futuro, ¿cierto? Y con esto, muchachos, terminamos y los continuaríamos viendo esta temática el día de mañana, ¿listo? Aquí hay unas preguntitas, las bolitas estas son preguntitas, puede omitirlas, no hay necesidad de que las responda, ya serían para usted, pero ya es como algo muy personal, ¿listo? My pleasure, Andrés, siempre es un gusto. Entonces, muchachos, les deseo muchos éxitos, que tengan una muy feliz noche. Mañana nos vemos a las 5 de la tarde, ¿cierto? Recuerde que nosotros tenemos el cambio 575757 porque tengo el otro grupo paralelo con ustedes, ¿listo? Ok, interesante. Listo, Thank you muchachos. so much. Good night. My pleasure. Whenever you want. Les deseo una feliz noche y nos vemos mañana, ¿listo? Que tengan Thank un you. feliz resto del día. Duerman bien. My pleasure.